Han lanzado sus campañas. En realidad lo han hecho previamente, tal vez sin hacer cumplimiento efectivo de las legislaciones pertinentes, pero bueno, lo cierto es que ya están en campaña los políticos. La gente, ¿cómo está viendo esta situación? ¿La gente está asimilando que tiene que votar dentro de un mes? ¿Está viendo esto? ¿Está chequeando si están bien los datos contenidos dentro del padrón? ¿Ya habrá definido su voto? ¿Habrán definido a quién va a brindar su apoyo para estas próximas elecciones legislativas? Lo cierto es que representa tanto para el oficialismo como para la oposición, oposiciones, un capítulo importante porque, bueno, es la previa a lo que va a venir dentro de 2 años, que es la elección presidencial. Vamos a hablar de la política argentina, de la realidad actual, con una persona que sabe mucho de esto y que está vinculada directamente. Vamos a hablar con la profesora Marta Díaz de Landa, que es decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, y además es conciliaria de la Universidad Nacional de Córdoba, ya que tiene años en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Marta, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, nosotros muy bien, queriendo preguntarle de cómo está el tema político, pero antes, díganos cómo está un poco la oferta de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Católica, y si esta situación, esta realidad política argentina, bueno, tiene alguna consonancia, tiene algún impacto dentro de la faz académica. Bueno, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, usted bien lo sabe, lleva como, digamos, una institución formadora de recursos en ciencia política y relaciones internacionales por más de 57 años, aunque como facultad hace 40 que se ha constituido. Esta, de hecho, fue una primera oferta que hubo en la ciudad de Córdoba, casi diría la provincia de Córdoba, y en cierta medida en el país, ¿no? Así que su larga trayectoria nos habla de un número importante de egresados que están insertos en distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales, internacionales y también en universidades. Actualmente la facultad ofrece 3 licenciaturas, una en ciencia política, otra en relaciones internacionales y una tercera que es en articulación en gestión pública. También tiene sus posgrados en maestría de gestión política y un doctorado en política y gobierno. Lo interesante también de esta facultad es que es una cantera bastante relevante en formación de recursos humanos, no solamente a nivel de los licenciados que salen, sino también una larga trayectoria en la formación de recursos especializados y superiores vinculados a becarios con CONICET. Esto ha permitido la generación de investigadores ligados a este organismo de promoción científica, pero además ha podido instalar, digamos, un centro que es el Instituto Federal de Gobierno, que presta servicios de asistencia técnica, de formación, digamos, en una línea estratégica de gestión del conocimiento, y que, digamos, no obstante sus pocos activos años en términos de la vida institucional de la facultad, está ligada a más de 100 instituciones a las que tiene relaciones estratégicas, de trabajos, de formación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De manera que tenemos, digamos, una facultad que cuenta además con un plantel de 100 docentes
y que tiene alrededor de 520 estudiantes en estas 3 licenciaturas, además alrededor de 2.000 egresados. Está creciendo el impacto que tiene esta facultad en términos de la gestión gubernamental, política y social. Le decía que está creciendo y bastante el interés desde sectores políticos de otros países, ¿no? De gente que viene, que acude a la facultad. Tenemos, mejor dicho, ¿no es cierto?, un grupo importante de doctorandos provenientes de Colombia. Una primera cohorte comenzó el año pasado y la segunda estamos ya esperando que se concrete para el año que viene. Marta, la llevo al terreno de la realidad política argentina. ¿Cómo está observando este lanzamiento de la campaña para las PASO y qué puede ocurrir en función de que esta herramienta había sido instituida como un aspecto muy importante dentro del ámbito político y ahora parece que no es muy utilizada por parte de los partidos para tratar de definir quiénes van a ser sus candidatos, ¿no? Bueno, es paradójico que los políticos en general están hablando de un desarrollo institucional sostenido, de un crecimiento, digamos, en la racionalidad de nuestras instituciones políticas, y cuando hablo de racionalidad estoy hablando de un mejor gobierno para servir mejor, digamos, a la gente que se gobierna. Sin embargo, los mismos políticos boicotean estas posibilidades. Esto nosotros lo vemos sistemáticamente, no necesariamente como especialistas, sino como ciudadanos. Y si hay un déficit más que económico, más que cultural, que sufre nuestro país, es un déficit político. Y esto es lamentable. ¿Y cómo salir de ese déficit? No es fácil conocer la vía de salida. Más que nada lo que hemos tenido son vías de escape. Y la diferencia entre un vía de escape, que son soluciones coyunturales, temporales, a veces personalismos interesados, partidos débiles que logran alianzas transitorias, etcétera. Lo que nosotros necesitamos es una salida, y una salida no va a ser posible. Y me parece que es una resistida la salida, digamos, si no se genera una articulación entre las distintas fuerzas políticas orientadas a superar ese problema que las está afectando a todas. Marta, Javier Cámara la saluda. Yo quería consultarle acerca de la prometida reforma política electoral de este gobierno nacional que impulsa el presidente Macri. Habían intentado establecer el sistema de voto electrónico, finalmente no va a pasar, al menos en este turno electoral. ¿Cuál es su opinión acerca del sistema de voto electrónico que quiere impulsar el oficialismo? Bueno, hay dispares evaluaciones sobre este tipo de sistemas. Lo que sabemos es que el que tenemos es malo. Pero normalmente, digamos, hay ciertas resistencias a innovar cualquier sistema en el que se maneja, de cierta manera, su lógica, para bien o para mal. Hay lugares en los cuales ha andado muy bien, hay lugares en los que se está evaluando sus resultados. Vean, no hay nada peor que decir de algo en lo que no se ha experimentado. Las variables, digamos, de incidencia en una nueva experiencia son de distintos calibres. Y lo que acontece en algún lugar puede no ser necesariamente trasladable a otra. Pero creo que en el voto electrónico controlado, a lo mejor gradualmente aplicado, puede mejorar y en mucho lo que tenemos actualmente. También el tema, digamos, de la situación intermedia, como puede ser la boleta única, ¿no? Mejoraría también su extensión. Nosotros lo hemos tenido en Córdoba, pero
me parece que el viejo sistema de las boletas, esta cuestión complicada y sobre todo cuando hay una multiplicación, digamos, de alternativas, no me parece un sistema que podamos seguir sosteniéndolo. Marta, estas investigaciones que se están efectuando en diferentes países en torno a episodios de corrupción, particularmente en los que ha estado involucrada la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ya ha tenido, bueno, algunas repercusiones pero muy importantes. Bueno, en Brasil ya hubo una posición muy fuerte, una sentencia de un juez respecto de la situación del expresidente Lula da Silva. Y en Perú se conoció en las últimas horas también la detención del expresidente Humala. ¿Puede llegar a tener alguna repercusión en estas próximas elecciones de la Argentina, teniendo en cuenta que hay algún sector de la justicia que está, bueno, alentando la posibilidad de tratar de tener alguna definición, sobre todo, fundamentalmente, en la información que se tiene en otros lugares del mundo en relación a si hubo o no coimas en el pago de diferentes licitaciones de obras? Le completo, Humala y su señora. Sí, también, claro. Sí. No es poca cosa. No, no es poca cosa. No es poca cosa. Bueno, a ver, que pueda llegar a tener efecto en las elecciones toda esta, bueno, resonancia internacional, que me parece que es más que nacional, ¿no? Sí. Lo veo más fogoneado por los medios, lo cual no está mal, me parece muy bien, más que, digamos, entrar en la vida cotidiana, digamos, de la gente. Y esto no es porque el asunto carezca de importancia, sino que me parece que todavía estamos en una cultura política que, a tono con nuestras deficiencias institucionales, ¿no es cierto?, todavía no ha tomado el tema de la corrupción como una cuestión central, ágida en la vida política de un país. Creo que nuestra ciudadanía todavía está aletargada en relación a estos temas, y posiblemente esto se haya debido a la escasa reacción institucional y de la justicia en particular sobre estos temas. Entonces hay escepticismos, hay hasta desconfianza sobre la veracidad que puedan tener estos hechos. Yo escuchaba a algunas personas en tratos informales, que normalmente lo hago como experiencia casi diaria con quienes voy conversando para ver y chequear cómo esta gente en particular va pensando, lo cual no me quiere decir que se pueda generalizar, ¿no es cierto? Estos contactos diarios que uno tiene, y entonces uno va chequeando con distintas personas cómo van pensando y cómo van reflexionando sobre la realidad política. Y han ido convergiendo, por ejemplo, de que lamentablemente estas acusaciones que se hacen en referencia al gobierno anterior son invenciones. Son invenciones orientadas, dirigidas, planeadas, porque es un gobierno que ha trabajado para la gente. Bueno, ahí... Entonces, y por el otro lado, claro, ¿no es cierto? Está el otro segmento de que está indignado, digamos, el segmento de los indignados. Entonces, en esta controversia, en cierta medida, de percepciones que se da, es muy difícil saber cuál es el efecto que tendría en estas elecciones diferente al que ya tuvo en las elecciones anteriores.
en la anterior elección. Por lo pronto sería muy bueno que la justicia argentina de alguna manera investigara y pudiéramos saber nosotros, o al menos salir del estado de sospecha permanente que tenemos sobre casi todos, ¿no? Es decir, si alguien tiró unos bolsos cargados con millones de dólares hacia un lugar, que sepamos de dónde salieron esos millones de dólares y si esa persona tiene alguna responsabilidad penal, que sea juzgado y condenado por eso. Y si no, bueno, que quede libre. Me parece que el nudo del sistema aquí está un poco en el Poder Judicial. No sé si opinan lo mismo. Sí, el nudo de la cuestión está en el Poder Judicial. Viniendo de la Facultad de Derecho, en la que he trabajado más de 40 años, debo decir que no son las personas en particular, sino todo un sistema institucional que ha debilitado a la justicia progresiva y mal. Uh-huh. Y creo que también ya no es solamente una cuestión del ámbito judicial, sino también del ámbito político, que tiene que generar las reformas y las garantías suficientes para que la justicia, que son individuos concretos, seres humanos que viven realidades concretas, evidentemente tengan el espacio y la suficiente serenidad para actuar de manera independiente. Hablamos con la profesora Marta Díaz de Landa, la decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y conciliaria de la Universidad Nacional. Seguramente la vamos a volver a convocar a estos micrófonos para seguir hablando de estos temas.